Carmen Solís nunca pensó que terminaría aquí, en la recepción de la prisión correccional de mujeres N. Grado 7, apretando una carpeta gastada con documentos y tratando de calmar el temblor de sus rodillas. 34 años, educación superior en economía, 7 años de experiencia en una empresa prestigiosa, todo eso quedó en el pasado, como si fuera la vida de otra persona completamente diferente. Ahora era simplemente una mujer que necesitaba desesperadamente cualquier trabajo que pudiera darle alguna esperanza de supervivencia. La recepción olía a muebles viejos y papeles oficiales. En las paredes colgaban carteles desteñidos con las normas de régimen interno y fotografías de la dirección de la prisión en marcos austeros. Carmen contemplaba los rostros severos uniformados y sentía como todo se encogía dentro de ella por la ansiedad. Hace apenas un año nunca habría creído que estaría sentada aquí, suplicando un puesto de limpiadora en una prisión. Pero la vida tiene la capacidad de presentar giros que ni siquiera aparecen en las peores pesadillas. La muerte de su marido hace un año destruyó todo hasta los cimientos. Javier murió en un accidente de tráfico en la carretera, regresando de un viaje de negocios tarde por la noche. Un camión se salió a su carril y el conductor del coche no tuvo tiempo de reaccionar. El impacto fue tan fuerte que el automóvil se convirtió en un montón de metal. Tuvieron que cerrar el ataúd, las lesiones eran demasiado terribles. Carmen pasó 3 días sin poder creer que su marido ya no estaba, que nunca más escucharía su voz, que nunca más sentiría sus caricias. Y luego comenzó el verdadero infierno. Resultó que Javier había pedido préstamos. Muchos préstamos. En diferentes bancos, hipotecando el apartamento, incluso a prestamistas privados con intereses enormes. ¿A dónde fue el dinero? Carmen nunca lo entendió completamente. Quizás lo perdió en el casino, quizás intentó invertir en algún negocio dudoso y fracasó. O simplemente vivía por encima de sus posibilidades, ocultándole la verdadera situación, manteniendo la ilusión de bienestar. Ahora eso ya no importaba. Los bancos exigían la devolución de las deudas de inmediato, los prestamistas privados enviaban amenazas escritas y llamaban por las noches, el apartamento se vendió en subasta por una miseria, apenas cubriendo la mitad de la deuda. Carmen se quedó literalmente en la calle, con una maleta de ropa y la cartera vacía. En el trabajo hubo recortes y se quedó sin nada. Y luego estaba su madre. La noticia de la muerte de su yerno y la pérdida de la única vivienda quebrantó a la anciana, sufrió un derrame cerebral extenso. El lado izquierdo del cuerpo dejó de responder, el habla se volvió confusa y desordenada, requería cuidados constantes, procedimientos regulares y medicamentos costosos que había que comprar cada semana. Carmen corría entre el hospital, la habitación alquilada en una residencia en las afueras de la ciudad y las interminables entrevistas de trabajo. En todas partes había rechazo. Demasiado mayor para vacantes juveniles, demasiado calificada para puestos simples, demasiado agotada y desesperada. Los empleadores sentían esa desesperación a la legua, y la desesperación siempre ahuyenta, nadie quiere contratar a una persona al borde del colapso nervioso. La prisión se convirtió en su última esperanza. Aquí contrataban sin hacer muchas preguntas, no exigían recomendaciones ni contactos, pagaban de manera estable, aunque poco, daban un lugar en la residencia para empleados, alimentaban en el comedor. Carmen presentó los documentos a través de una conocida enfermera que alguna vez trabajó en el hospital de la prisión, sin creer demasiado en el éxito. Pero la llamaron para una entrevista en solo 3 días. ¿Solís? La llamó un hombre uniformado, asomándose desde la oficina. Entre, no se quede ahí. Rafael Campos, subdirector de la prisión de personal, resultó ser una persona inesperadamente amable. 36 años, constitución atlética, cabello rubio cortado muy corto, mirada atenta de ojos grises. Con un gesto la invitó a sentarse frente a él, revisó los documentos cuidadosamente, sin prisa, hizo varias preguntas formales sobre experiencia laboral anterior, estado civil, razones del despido del último trabajo. Carmen respondió brevemente y con honestidad, tratando de no mostrar desesperación, de no revelar cuánto necesitaba este trabajo.
La contratamos, finalmente dijo Campos, dejando los papeles a un lado y cruzando las manos sobre la mesa. El trabajo es físicamente duro, el horario es irregular, los turnos nocturnos son frecuentes. El contingente es específico, mujeres reclusas, algunas con desviaciones psíquicas. ¿Podrá manejarlo? Podré, respondió Carmen firmemente, aunque no tenía idea de lo que realmente le esperaba dentro de estas paredes. Bien. Mañana empiece la capacitación a las 8 de la mañana. Isabel Torres, la supervisora jefe, la pondrá al tanto, le mostrará el territorio, le explicará las obligaciones. Recoja el pase en la entrada, presente su documento de identidad. No llegue tarde, aquí eso no se perdona. Carmen salió de la oficina con una sensación de irrealidad. Había conseguido trabajo. En una prisión. Como limpiadora. Pero ahora eso era completamente irrelevante. Lo principal era el dinero, aunque poco, un techo sobre la cabeza, al menos alguna estabilidad en este mundo que se derrumbaba. El primer día de trabajo resultó ser una verdadera prueba de resistencia. La prisión era un complejo lúgubre de edificios grises de construcción soviética, rodeados de altos muros de hormigón con alambre de púas tensado. Dentro reinaba una atmósfera de opresión y desesperanza, pesadas puertas metálicas con cerraduras electrónicas, rejas sordas en las ventanas, olor a lejía mezclado con algo desagradable. Los pasillos eran largos, mal iluminados con lámparas fluorescentes, las paredes pintadas de un deprimente color verde, en lugares descascaradas y sucias. Isabel Torres, supervisora jefe de 45 años, recibió a Carmen en la entrada de servicio exactamente a las 8 de la mañana. Una mujer con un rostro duro, como tallado en piedra, y pequeños ojos marrones, hablaba de manera cortante, sin emociones superfluas ni sonrisas. La condujo por el territorio a paso rápido, le mostró dónde se guardaba el equipo de limpieza, le explicó el horario de trabajo y los estrictos requisitos de limpieza de las instalaciones. La regla principal, no te metas donde no te llaman, advirtió Torres, deteniéndose en la entrada del edificio administrativo y mirando a Carmen directamente a los ojos. Si ves algo extraño, cállate. Si escuchas conversaciones ajenas, olvídalas inmediatamente. La dirección aquí no aprecia a los curiosos y charlatanes. ¿Me entendiste? Carmen asintió, pero las palabras calaron en su alma con un presentimiento inquietante, dejando un residuo desagradable. Ya en los primeros días notó rarezas que no le daban paz y la hacían estar alerta. Algunas puertas en el edificio administrativo siempre estaban herméticamente cerradas con llave, aunque según las instrucciones colgadas en el tablón informativo, estas salas debían permanecer abiertas durante el horario laboral para el personal. Los empleados se sobresaltaban y enmudecían instantáneamente ante la aparición del director de la prisión, Federico Ruiz, un hombre corpulento de 52 años, con figura maciza, voz baja y autoritaria, y mirada fría y penetrante de ojos oscuros, casi negros. Las reclusas reaccionaban a él aún peor, de manera completamente diferente. Cuando Ruiz pasaba por el pasillo con paso pesado o aparecía en el patio durante la formación matutina, las mujeres enmudecían instantáneamente, bajaban la mirada al suelo, se tensaban con todo el cuerpo, como esperando un golpe o castigo. Carmen veía ese miedo con sus propios ojos, animal, primitivo, profundamente arraigado en la piel y los huesos. Era miedo no ante un jefe, sino ante un depredador. Rápidamente entendió una verdad simple. Ruiz no era simplemente el director de la institución. Era un verdadero tirano que mantenía a toda la prisión en terror férreo, sometiendo tanto a las reclusas como al personal con igual dureza. Su palabra era ley indiscutible, sus órdenes nunca se discutían, su ira era destructiva e implacable. A Carmen la asignaron a turnos nocturnos, limpiar los pisos en el edificio administrativo, limpiar las oficinas después del final de la jornada laboral, mantener limpios los pasillos y baños, sacar la basura. El trabajo era monótono, físicamente pesado, mentalmente agotador, pero Carmen estaba sinceramente agradecida incluso por esto. El dinero ganado iba a los costosos medicamentos para su madre,
al pago de la diminuta habitación en la residencia, a la comida más escasa. No se quejaba en voz alta, trabajaba en silencio y con diligencia, tratando de no atraer atención innecesaria, de ser invisible. Por las noches, la prisión parecía transformarse hasta ser irreconocible. Los pasillos se vaciaban completamente, la luz se atenuaba al mínimo, y solo los raros pasos de los guardias de turno rompían el silencio mortal. Carmen amaba estas horas tranquilas, podía trabajar a su propio ritmo, pensar en lo suyo, hacer tímidos planes para el futuro. Soñaba con ahorrar al menos un poco de dinero, alquilar un apartamento normal de una habitación, curar completamente a su madre, quizás en 1 año o 2 encontrar otro trabajo más digno. Pero en la noche del miércoles, exactamente en su tercera semana de trabajo en la prisión, ocurrió un evento que lo cambió todo. Eran alrededor de las 2 de la madrugada según el reloj de pared. Carmen limpiaba metódicamente el piso en el largo pasillo del edificio administrativo, moviendo monótonamente la fregona de un lado a otro, cuando de repente escuchó voces masculinas y femeninas apagadas desde la puerta entreabierta de una oficina de servicio al final del pasillo. Normalmente a esta hora tardía todas las oficinas estaban herméticamente cerradas y completamente vacías, pero hoy alguien evidentemente se había quedado hasta tarde. Se quedó inmóvil, instintivamente prestando atención a la conversación. Hablaban 2 personas, un hombre y una mujer, y las voces le parecieron vagamente familiares. Después de unos segundos las reconoció: Miguel Ortega, empleado del Departamento de Régimen, un hombre de 38 años con expresión perpetuamente descontenta y hosca, e Isabel Torres, la misma supervisora jefe. ¿Escuchaste la última orden del director?, preguntó Ortega, y en su voz sonaba claramente una burla cínica. ¿Cuál exactamente? Torres respondió evidentemente irritada, como si esta conversación le impidiera ocuparse de algo mucho más importante. Nuestras presidiarias finalmente le aburrieron al director, ¿sabes? Para su cumpleaños ordenó personalmente que le regalen a la nueva limpiadora. ¿Quiere sangre fresca? Carmen sintió instantáneamente como un frío helado pasaba en una ola poderosa por su espalda y nuca. Se apretó bruscamente contra la pared fría, temiendo moverse aunque sea 1 milímetro, temiendo incluso respirar libremente. ¿En serio? Torres soltó una risa corta con algún tipo de resignación cínica y cansada. Bueno, pues démosle gracias al menos por no haber ordenado traer a alguien del pabellón de mujeres por la fuerza. Un regalo para la dirección y ya está, cosa cotidiana. Al menos no toma de nuestras reclusas permanentes. Menos problemas innecesarios e investigaciones después. Así es, exactamente. A Solís, entonces, eligió. Nueva, todavía joven, bastante atractiva a la vista. ¿Qué piensas? Ella sospecha algo siquiera. ¿De dónde va a saber? Torres se rió con malicia. Es un ratoncito callado, completamente aplastada por la vida. No tiene marido. Trabaja dócilmente y calla constantemente. Justo lo que necesita el director. Definitivamente no armará ningún escándalo ruidoso, no se quejará a ningún lado. Ortega se rió, corto, repugnante y asqueroso. El cumpleaños está previsto para este viernes. Entonces veremos cómo canta cuando nuestro respetado director se ponga a trabajar en serio a pleno. La pesada puerta se cerró con un chirrido. Los pasos de los empleados se alejaron lentamente por el pasillo en dirección opuesta a Carmen y se desvanecieron en la distancia. Carmen continuó de pie, firmemente apretada contra la pared helada, y sentía como dentro absolutamente todo se convertía en hielo sólido. Un regalo para el director. A ella, una persona viva, planeaban presentarla como regalo al director de la prisión en su cumpleaños. Como un objeto inanimado. Como un juguete dócil para entretenimientos masculinos. Involuntariamente imaginó a Ruiz en todos los detalles, su mirada pesada y penetrante de ojos negros, manos macizas y autoritarias, voz áspera, y casi la hace vomitar del horror. En la garganta se formó instantáneamente un nudo apretado, ante los ojos flotaron círculos borrosos. Se deslizó lentamente hasta quedar en cuclillas en medio del pasillo sucio,
rodeando su cabeza con ambas manos temblorosas, intentando desesperadamente controlar el pánico creciente. Los pensamientos se agitaban absolutamente caóticos, sin ninguna lógica: huir inmediatamente de aquí, renunciar urgentemente a cualquier precio, esconderse en algún lugar lejos. ¿Pero a dónde huir concretamente? No tenía absolutamente nada de dinero, no tenía vivienda propia, su madre yacía indefensa en el hospital y dependía completamente de ella. Si se iba ahora mismo, a ambas les esperaba la calle fría y la pobreza absoluta. Pero luego algo cambió bruscamente dentro. El pánico asfixiante inesperadamente retrocedió, cediendo lugar a un sentimiento completamente diferente, desconocido. Rabia. Rabia pura, abrasadora, furiosa, como nunca antes había experimentado en su vida. Carmen se levantó lentamente del piso sucio, se enderezó completamente, apretó los puños con fuerza hasta sentir dolor. Había perdido demasiado irrevocablemente, había soportado demasiado en silencio, había sufrido demasiado sola como para permitir ahora que este bastardo repugnante la quebrara definitivamente. Había sobrevivido con honor la muerte repentina de su amado marido, la pérdida total de su único hogar, la humillación de la pobreza desesperada, la grave enfermedad de su madre. Había resistido absolutamente todo esto. Y definitivamente no permitiría que algún sádico y pervertido carcelario la convirtiera en otra víctima sumisa para su entretenimiento. En los labios pálidos de Carmen apareció lentamente una sonrisa extraña. Fría, dura, llena de determinación férrea. Si estas personas pensaban sinceramente que ella era presa fácil, una oveja dócil, lista para aceptar silenciosa y sumisamente el destino que le habían preparado, se equivocaban muchísimo. Todavía descubrirían en su propia piel de que era capaz una mujer común acorralada en el rincón más oscuro. Tomó la fregona y continuó tranquilamente limpiando metódicamente el piso, pero los pensamientos ya trabajaban febrilmente y con claridad, construyendo rápidamente un plan de acción. Necesitaba actuar lo más rápido y decisivamente posible. Hasta el viernes quedaba muy poco tiempo precioso. Necesitaba encontrar urgentemente aliados confiables entre los empleados de la prisión. Necesitaba a cualquier precio reunir pruebas férreas del crimen. Necesitaba convertir esta trampa vil en una trampa mortal para el propio Ruiz. Y Carmen sabía exactamente por dónde empezar. Al siguiente turno, Carmen salió al trabajo con un plan de acción claro. Pasó la noche sin dormir, pensando febrilmente cada paso, cada palabra, cada posible desarrollo de los acontecimientos. El miedo no desapareció, estaba sentado como un peso pesado en algún lugar del pecho, pero ahora junto a él se instaló algo diferente: determinación fría y disposición para luchar hasta el final. Observaba atentamente a los empleados de la prisión, estudiando su comportamiento, reacciones, relaciones entre ellos. Rápidamente quedó claro que no todos aquí apoyaban a Ruiz. Muchos le temían, pero algunos sentían repugnancia franca, que intentaban ocultar detrás de una máscara de cortesía oficial y disciplina. Especialmente se destacaba la subdirectora de la prisión de seguridad y régimen, Elena Vega. La mujer tenía 41 años, alta, con figura atlética, corte de pelo corto y práctico de cabello oscuro y ojos grises penetrantes. Se mantenía apartada, rara vez participaba en conversaciones generales del personal, no adulaba a Ruiz como lo hacían los demás. En su mirada se leía fuerza, independencia y algún tipo de inflexibilidad interior. Carmen varias veces captó en ella misma su mirada evaluadora, estudiosa, cautelosa, pero no hostil, más bien curiosa. Precisamente Elena podía convertirse en ese hilo del que valía la pena tirar. Durante el descanso para comer, Carmen deliberadamente se demoró en el pasillo del edificio administrativo, fingiendo que limpiaba los alféizares. Sabía exactamente que Elena normalmente regresaba del comedor alrededor de la 1:30, pasando por este pasillo hacia su oficina. Carmen esperaba, apretando el trapo en las manos y sintiendo como el corazón latía desenfrenadamente. Exactamente a la hora señalada, en el pasillo apareció la alta figura de Elena. Caminaba con paso mesurado, sumida en sus pensamientos, sosteniendo en las manos una carpeta con documentos.
Carmen respiró profundamente, armándose de valor, y dio un paso hacia ella, cortándole el paso. Necesito hablar con usted, dijo en voz baja pero firme, mirando a Elena directamente a los ojos. Elena se detuvo, levantando sorprendida una ceja. Durante varios segundos estudió en silencio a Carmen, como evaluando si valía la pena perder el tiempo en una conversación con una simple limpiadora. Luego asintió lentamente. ¿Sobre qué exactamente? Sobre el hecho de que su director, Federico Ruiz, planea recibir en su cumpleaños el viernes un regalo. Yo. Carmen pronunció esto con calma, sin histeria, simplemente constatando un hecho. El rostro de Elena casi no cambió, pero en lo profundo de sus ojos grises brilló algo parecido a una mezcla de repugnancia, furia y cansancio simultáneamente. Permaneció en silencio durante varios largos segundos, luego asintió brevemente hacia su oficina. Entra. Rápido. La oficina de Elena Vega era pequeña, austera y ordenada hasta el pedantismo. Escritorio, 2 sillas, armario cerrado para documentos, en la pared un mapa de la prisión con zonas marcadas, tablero con horarios de guardias. Ningún objeto personal, fotografías, flores, nada superfluo. Espacio de trabajo de una persona completamente concentrada en su labor. Elena cerró la puerta con llave, bajó las persianas de la ventana, se sentó en el escritorio y con un gesto invitó a Carmen a sentarse frente a ella. Su mirada era dura, exigente. Cuenta todo en orden. Sin emociones, solo hechos. ¿De dónde viene la información? Carmen lenta y detalladamente relató la conversación nocturna de Torres y Ortega, tratando de reproducir sus palabras lo más exactamente posible, sin omitir ningún detalle. Elena escuchaba en silencio, sin interrumpir, solo asintiendo ocasionalmente. Cuando Carmen terminó, siguió un pesado silencio. No me sorprende, finalmente dijo Elena, enderezándose en la silla y frotándose el puente de la nariz con un gesto cansado. Absolutamente no me sorprende, si he de ser honesta. ¿Lo sabía? En la voz de Carmen sonó involuntariamente amargura y decepción. No sabía concretamente sobre ti, pero sospechaba sobre los métodos de Ruiz en general, respondió Elena duramente. Las quejas de las reclusas llegan regularmente, casi cada mes. Notas anónimas, insinuaciones, rumores. Pero no hay ni un solo hecho documentado, ni una sola prueba jurídicamente significativa. Ruiz es muy cauteloso y sabe borrar sus huellas. Las reclusas temen hablar abiertamente, las han intimidado hasta la pérdida del instinto de autoconservación. Los empleados también callan, quien por miedo a perder el trabajo, quien por codicia, quien simplemente no quiere meterse. El sistema protege a los suyos, especialmente a la dirección. ¿Y si yo le doy pruebas verdaderas, de hormigón armado de su crimen? Carmen se inclinó hacia adelante, mirando a los ojos de Elena. Elena la miró atentamente, evaluadoramente. En su mirada apareció algo nuevo, interés, respeto, esperanza cautelosa. ¿Qué propones concretamente? Tenderle una trampa de manera que el hecho de la coacción quede fijado oficialmente, documentalmente. Para que no se pueda negar, ocultar o atribuir a un malentendido. Grabación de video, grabación de audio, testigos, todo lo necesario para iniciar un caso penal. Elena guardó silencio largo rato, evidentemente sopesando la propuesta desde todos los ángulos, evaluando riesgos y posibilidades. Finalmente asintió lentamente. Esto es muy peligroso. En primer lugar, peligroso para ti personalmente. Si algo sale mal, si Ruiz sospecha una trampa, las consecuencias serán catastróficas. Puede destruirte, y además completamente legalmente, usando el recurso administrativo. Ya estoy en peligro mortal, respondió Carmen con calma, casi indiferente. La única diferencia es si seré una víctima pasiva, que usan y tiran, o aquella que asesta el primer golpe y cambia la situación. Elena exhaló lentamente, y en sus labios apareció una sonrisa fría, depredadora. Bien. Acepto participar en la operación. Pero solo bajo condiciones estrictas, estarás completamente protegida en cada etapa.
Todo pasará bajo mi control personal y el de personas en quienes confío incondicionalmente. La más mínima amenaza a tu seguridad, la operación se cancela inmediatamente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Carmen sintió como dentro se derramaba una ola cálida de alivio y gratitud. No estaba sola. Tenía un aliado. Elena tomó el teléfono, marcó un número interno corto y dijo al auricular: Rafael, ven a verme urgentemente. Ahora mismo. El asunto no admite demoras. 5 minutos después entró en la oficina Rafael Campos, el mismo subdirector de personal que había contratado a Carmen. Miró sorprendido a Carmen sentada en la silla, luego interrogativamente a Elena. ¿Qué pasó? ¿Problemas con la nueva empleada? Siéntate, Rafael. Escucha muy atentamente, Elena señaló con un gesto la silla libre. Expuso brevemente, concisamente y claramente toda la situación, la conversación escuchada, las intenciones de Ruiz, la propuesta de Carmen. El rostro de Campos a medida que avanzaba el relato se volvía cada vez más sombrío y duro. Cuando Elena terminó, golpeó bruscamente el puño en la mesa, haciendo temblar los papeles que estaban sobre ella. Hace mucho, muchísimo tiempo que sabía que este degenerado tarde o temprano cruzaría todos los límites imaginables. Hace tiempo que quería apretarlo como se debe, pero nunca hubo una oportunidad real, ningún punto de apoyo. Ahora la oportunidad existe, dijo Elena firmemente. Si organizamos todo correctamente, competentemente y sin prisa, obtendremos pruebas de hormigón armado, irrefutables de sus acciones criminales. Pero hay que actuar rápido, coordinadamente y con máxima precisión. Hasta el viernes quedan solo 3 días. Comenzaron a desarrollar el plan de operación. Campos propuso involucrar al técnico de mantenimiento de sistemas de videovigilancia, Sergio Medina, un hombre de 50 años que trabajaba en la prisión desde hacía 15 años y en quien Rafael confiaba. Había que instalar una cámara oculta de alta resolución y un micrófono sensible en la llamada sala de descanso del personal, una pequeña habitación en el edificio administrativo que oficialmente figuraba como lugar para pausas de los empleados, pero que Ruiz usaba de hecho para sus asuntos oscuros y criminales. Elena estuvo de acuerdo con la propuesta, añadiendo una condición críticamente importante: la grabación debía ir a un servidor separado, completamente cerrado, físicamente aislado del sistema general de videovigilancia de la prisión, al que Ruiz y sus allegados no tendrían ningún acceso. De lo contrario, simplemente destruiría los materiales comprometedores en los primeros minutos. ¿Y qué debo hacer yo concretamente en esta situación?, preguntó Carmen, sintiendo cómo la tensión crecía con cada minuto. Hacer el papel de víctima sumisa, respondió Elena dura y directamente. Compórtate como siempre, no muestres ni el más mínimo signo de que sabes o sospechas algo. Trabaja, calla, no atraigas la atención. Cuando Ruiz el viernes te llame, te diga que lo sigas, ve sin resistencia, no hagas preguntas. Estaremos completamente preparados para controlar la situación segundo a segundo. En el momento necesario irrumpiremos y fijaremos el crimen infraganti. Carmen asintió en silencio, tratando de calmar el temblor en sus manos. El miedo volvió a levantarse desde el fondo del alma, pero ahora sabía que no estaba sola en esta lucha. Hay alguien más a quien vale la pena involucrar en la operación, dijo Elena pensativamente. Sarina Ardán. Reclusa, cumple condena por delito económico, educada, inteligente, líder no oficial de uno de los bloques. Tengo con ella relaciones especiales, basadas en respeto mutuo. Ella sabe sobre Ruiz más que cualquiera de los empleados. Y lo odia con todas las fibras de su alma por lo que hizo con algunas mujeres aquí. ¿Se puede confiar en ella?, preguntó Campos cautelosamente. Más que en la mitad del personal de esta prisión, respondió Elena firmemente. Esa misma tarde, cuando en la prisión se estableció el régimen de silencio y las reclusas se dispersaron por las celdas después de la cena, Elena llevó a Carmen a uno de los aisladores en el sótano. Aquí, en una pequeña sala para conversaciones de corto plazo, las esperaba Sarina Ardán. La mujer resultó ser de baja estatura,
constitución robusta, con ojos oscuros expresivos color castaño maduro y mentón voluntarioso y decidido. A pesar del uniforme carcelario y la ausencia de maquillaje, se mantenía con asombrosa dignidad y fuerza interior. 30 años, pero en la mirada se leía la sabiduría de una persona mucho más madura. Elena me contó todo, dijo Sarina, extendiendo la mano a Carmen para un fuerte apretón. Te ayudaremos obligatoriamente. Este hombre, este miserable no debe seguir trabajando aquí y disponiendo de vidas ajenas. Ha causado demasiado sufrimiento y maldad a muchas mujeres en estas paredes. Gracias, Carmen sintió una inesperada ola cálida de gratitud hacia esta reclusa desconocida. Tengo miedo, si he de ser honesta. Mucho miedo. Tener miedo es normal e incluso correcto, dijo Sarina suavemente, sentándose en el borde de la mesa. El miedo nos mantiene alerta, nos hace ser cautelosas y atentas. Lo principal es no dejar que el miedo te paralice, te convierta en una víctima sin voluntad. Y tú no pareces una mujer débil. Lo veo en tus ojos. ¿Cómo puedes ayudar concretamente?, preguntó Carmen. Con información en primer lugar, respondió Sarina. Sé cómo actúa Ruiz, qué frases dice, cómo se comporta con las mujeres que lleva a esa sala. Lo sé por aquellas que sufrieron su violencia y me lo contaron en su desesperación. Debes entender que esperar para no perder la compostura en el momento crítico. Además, si es necesario, las reclusas crearán una maniobra de distracción para que toda la atención de la guardia se dirija a otra parte. Sabemos organizar pequeños disturbios controlados. La siguiente hora Sarina contó detalladamente, sin avergonzarse en expresiones, sobre lo que Ruiz había hecho con las mujeres reclusas en los últimos años. Las historias eran aterradoras: intimidación, chantaje, violencia física directa, amenazas de aumentar la condena o trasladar a peores condiciones de detención. Carmen escuchaba, sintiendo cómo dentro crecía una rabia fría y justa. Este hombre realmente era un monstruo verdadero con apariencia humana. Obligatoriamente dirá algo como, ahora eres mía, o no vale la pena resistirse, de todos modos es inútil, explicaba Sarina. Le gusta ver miedo e indefensión en los ojos de la víctima. Eso lo excita, le da sensación de poder absoluto. Trata de mantener la calma externa, no muestres pánico. Cuanto más hable frente a la cámara, mejor para el caso. Lo intentaré, prometió Carmen. Te saldrá bien, dijo Sarina con confianza, levantándose. Porque luchas no solo por ti, sino por todas nosotras que sufrimos por culpa de este canalla. Eres nuestra oportunidad de justicia y venganza. Cuando Carmen salió del aislador junto con Elena, en su alma se sintió un poco más ligera. El miedo no desapareció, pero ahora estaba bajo control. Ahora tenía aliados, fuertes, decididos, listos para ir hasta el final. Mañana Sergio Medina instalará el equipo en la sala de descanso, dijo Elena, acompañando a Carmen a la salida del edificio administrativo. Pasado mañana haremos una verificación de prueba de la grabación. ¿Y el viernes? Toda esta prisión temblará por lo que ocurrirá. Estoy lista, dijo Carmen firmemente. Y realmente estaba lista. Lista para luchar. Lista para arriesgarlo todo por la justicia. Lista para demostrar que incluso una mujer acorralada es capaz de enfrentarse al depredador. El plan estaba en marcha. La operación sustitución había comenzado. El siguiente día comenzó para Carmen como siempre, levantarse a las 6 de la mañana, desayuno rápido en el comedor del personal, recogida de equipos en el almacén y comienzo de la limpieza del edificio residencial. Pero dentro todo era completamente diferente a lo usual. Cada célula del cuerpo estaba en tensión, cada sonido la hacía estremecerse, cada aparición de alguien de la dirección de la prisión causaba aceleración del latido del corazón. Carmen trataba de comportarse lo más naturalmente posible, no atraer la atención, trabajar tan callada e imperceptiblemente como antes. Pero esto le costaba un enorme esfuerzo. Los pensamientos constantemente regresaban al próximo viernes, a ese momento cuando Ruiz la llamaría. ¿Qué sentiría? ¿Podría mantener el autocontrol?
¿No se derrumbaría en el último segundo? Alrededor de las 11 de la mañana llegó al edificio administrativo Sergio Medina, el técnico de mantenimiento de sistemas de videovigilancia. Un hombre bajo, algo regordete de 50 años con cabello canoso y rostro bonachón, se veía completamente normal, como miles de otros trabajadores. Pero Carmen sabía que precisamente de su profesionalismo dependía ahora el éxito de toda la operación. Rafael Campos personalmente lo recibió en la entrada, habló brevemente sobre algo, asintiendo hacia el ala lejana del edificio, y juntos se dirigieron a esa misma sala de descanso del personal. Carmen, que en ese momento limpiaba el piso cerca, observaba de reojo sus movimientos, tratando de no mostrar interés. Sergio Medina entró en la habitación con un maletín de herramientas y una bolsa al hombro. Campos se quedó de pie en la puerta, controlando que ningún extraño mirara dentro e hiciera preguntas innecesarias. La instalación del equipo tomó unos 40 minutos. Durante este tiempo pasaron varios empleados, pero Rafael cada vez explicaba negligentemente que estaba en curso una reparación planificada del sistema de ventilación, nada especial. Cuando el técnico finalmente salió, en su rostro no se reflejaba ninguna emoción. Se despidió de Campos, le dio la mano y se dirigió tranquilamente a la salida. El trabajo estaba hecho. Por la tarde Elena Vega llamó a Carmen a su oficina bajo el pretexto de aclarar el horario de turnos nocturnos. Cuando la puerta se cerró, sacó un portátil, lo desplegó sobre la mesa y encendió un programa especial. «Mira», dijo Elena, señalando la pantalla. En el monitor apareció la imagen de esa misma sala de descanso, una pequeña habitación con sofá, mesita, sillón, ventana con cortinas gruesas. La imagen era clara, de calidad, abarcaba prácticamente todo el espacio. El sonido también resultó ser excelente. La cámara está instalada en la rejilla de ventilación bajo el techo, explicó Elena. Absolutamente imperceptible incluso con inspección cuidadosa. Micrófono integrado, direccional. La grabación va directamente a un servidor protegido que se encuentra en la sala técnica del tercer piso, en una zona donde Ruiz prácticamente nunca entra. Solo yo, Campos y Sergio Medina tenemos acceso al servidor. Contraseñas multinivel. ¿Entonces todo está listo técnicamente?, aclaró Carmen, sintiendo cómo se le cerraba la garganta por la emoción. Técnicamente sí. Ahora lo más difícil es la parte jurídica e involucrar estructuras externas. Elena miró pensativamente por la ventana. Si simplemente grabamos a Ruiz en video y presentamos esto a la dirección de la prisión o a la Dirección Regional de Instituciones Penitenciarias, pueden ocultar el caso. Es una figura demasiado de alto rango, demasiadas conexiones, posición demasiado conveniente para la corrupción. Necesitamos testigos independientes desde el principio, personas a quienes no se puede intimidar o comprar. ¿Qué propones?, preguntó Carmen. Ya me puse en contacto con la Dirección Regional del Servicio Penitenciario, confesó Elena. No directamente con la dirección, sino a través de una persona en quien confío, trabaja en el Departamento de Control y Revisión, se ocupa de inspecciones de instituciones correccionales. Le conté en términos generales sobre la situación, insinué que estamos preparando prueba documentada de un grave abuso de autoridad por parte del director de la prisión. Se interesó, prometió venir el viernes bajo la apariencia de una inspección planificada. También acordé a través de él con un empleado de la Fiscalía, vendrá junto con la inspección, oficialmente. Carmen sintió cómo dentro se movía una tímida esperanza. El plan adquiría contornos reales, se volvía tangible. ¿Aceptaron participar sin conocer todos los detalles? Se sorprendió. Dije lo suficiente para interesarlos, pero no tanto como para que pudieran advertir a Ruiz, explicó Elena. Insinué sobre violaciones sistemáticas de derechos de reclusas, abuso de posición oficial, posible obtención de beneficios ilegales. Fue suficiente. Exigen fijación de hormigón armado de los hechos, precisamente eso les proporcionaremos. ¿Y si Ruiz cancela sus planes? ¿Si presiente algo malo? Carmen expresó el miedo que la roía desde el principio. No los cancelará, dijo Elena con confianza.
Personas como él están cegadas por su propia impunidad. Está acostumbrado a que todo le salga bien, a que es intocable. Esa es su principal debilidad, exceso de confianza y desprecio por los demás. Nos considera a todos insignificantes, indignos incluso de su atención. Precisamente por eso cometerá un error. Carmen asintió en silencio. Quería creer que Elena tenía razón. Al día siguiente, el jueves, la tensión alcanzó el límite. En la prisión había preparación activa para el cumpleaños del director, colgaban carteles de felicitación y pancartas, ensayaban el programa de concierto con participación de reclusas, colocaban mesas en el salón de actos. El personal se apresuraba, tratando de complacer a Ruiz, mostrar su devoción y diligencia. El mismo homenajeado caminaba por el territorio con aspecto satisfecho, casi benévolo, aceptaba felicitaciones, asentía misericordiosamente a los subordinados. Varias veces su mirada se detuvo en Carmen cuando ella limpiaba los pisos o limpiaba las ventanas. Una mirada pesada, evaluadora, posesiva. Cada vez ella sentía como un frío corría por la espalda, como quería darse la vuelta y huir. Pero se contenía, bajaba los ojos, fingía sumisión y resignación. Precisamente eso él quería ver. Por la tarde del jueves Campos realizó la verificación final de todos los sistemas. La cámara funcionaba impecablemente, el micrófono captaba incluso susurros, la grabación se guardaba en el servidor en tiempo real. Estaremos en la oficina contigua, observando la transmisión en modo en línea, explicó Rafael a Carmen durante un breve encuentro en la sala auxiliar. Tan pronto como Ruiz comience a actuar, tan pronto como pronuncie suficientes frases comprometedoras. Todo quedará fijado, todo será jurídicamente impecable. ¿Y si no aguanto? ¿Si me asusto y grito antes de tiempo? Carmen lo miraba con ojos muy abiertos, llenos de miedo. Campos inesperadamente tomó sus manos, las apretó cálida y firmemente. Aguantarás. Lo sé. Eres más fuerte de lo que piensas. Ya pasaste por el infierno y no te quebraste. Solo unas horas más, y todo terminará. Y estaremos cerca, literalmente detrás de la pared. A la primera señal de peligro real irrumpiremos dentro. Te lo prometo. Carmen asintió, sintiendo cómo la confianza de él se le transmitía, le infundía fuerzas. Notó que Rafael la miraba de alguna manera especial, no simplemente como a una participante de la operación. En su mirada se leía cuidado, preocupación, algo cálido. Pero ahora no era momento para pensar en eso. Por la noche Carmen casi no durmió. Yacía en la estrecha cama de la habitación de la residencia, miraba al techo y reproducía en su cabeza el día siguiente una y otra vez. ¿Qué le diría a Ruiz? ¿Cómo se comportaría? ¿Podría no delatar sus verdaderas emociones? Las preguntas surgían infinitamente, sin dejarla dormir. Antes del amanecer finalmente se sumió en un sueño inquieto, lleno de pesadillas fragmentadas. Despertó con el sonido del despertador a las 6 de la mañana, destrozada, con la cabeza pesada, pero concentrada y decidida. Había llegado el día del cumpleaños. Viernes. El día en que todo debía decidirse. La mañana pasó en un ajetreo febril. El personal corría por los pasillos, terminando los últimos preparativos. Las reclusas seleccionadas para participar en el concierto ensayaban nerviosamente en el salón de actos bajo la dirección del organizador cultural. Los cocineros preparaban el almuerzo festivo para la dirección. La guardia reforzó las verificaciones en los puntos de control. Carmen cumplía metódicamente su trabajo, tratando de no pensar en lo que pasaría en unas horas. Limpiaba pisos, quitaba el polvo, sacaba la basura. Los movimientos automáticos calmaban, permitían mantener las emociones bajo control. Exactamente a las 2 de la tarde, sin acercarse a las puertas de la prisión, se detuvo a lo lejos un auto de servicio con representantes de la Dirección Regional del Servicio Penitenciario y la Fiscalía. Elena Vega recibió una llamada de advertencia al respecto. Según la señal debían entrar al edificio de la prisión y Elena los recibiría. A las 3 comenzó la parte oficial del cumpleaños.
El salón de actos estaba lleno, toda la dirección de la prisión, supervisores, guardia, representantes de la administración del distrito. Ruiz estaba sentado en el centro en la mesa de honor, aceptaba felicitaciones, sonreía, pronunciaba discursos de respuesta. Las reclusas actuaban con números de concierto, cantaban canciones, recitaban poemas, representaban escenas. Carmen estaba de pie en el rincón lejano del salón, ayudando formalmente a servir las mesas, pero en realidad simplemente esperando. Esperando ese momento cuando Ruiz se acercara a ella. Y se acercó. Exactamente a las 4, cuando terminó la parte oficial y los invitados se dispersaron por el salón, comunicándose en pequeños grupos. Ruiz, ligeramente bebido, sonrojado, satisfecho, se dirigió directamente hacia ella. Se detuvo muy cerca, cerniendo toda su figura maciza. «Carmen, me parece, ¿verdad?», pronunció, y en la voz sonaban notas depredadoras mal ocultas. «Sí», respondió ella en voz baja, bajando los ojos. «Ven conmigo». «Es hora de empezar con mi parte personal de las felicitaciones», puso una mano pesada en su hombro, apretó, dando a entender que no habría rechazo. Carmen asintió en silencio. El corazón latía desenfrenadamente, las palmas sudaban, en la boca se secó. Pero caminaba detrás de él dócilmente, como debía según el plan. Salieron del salón de actos, pasaron por el pasillo vacío del edificio administrativo. Ruiz la conducía a esa misma sala de descanso, donde ya estaba instalada la cámara, donde detrás de la pared los esperaban testigos, donde en unos minutos todo cambiaría para siempre. Comenzó el desenlace de la operación sustitución. El pasillo parecía interminable. Cada paso resonaba con un eco sordo en el vacío, cada giro acercaba a esa sala donde debía representarse la escena final de este peligroso espectáculo. Carmen caminaba detrás de Ruiz, sintiendo como las piernas se volvían de algodón, como en la garganta había un nudo que impedía respirar. De reojo notó como detrás de la esquina brilló la figura de Campos, observaba su avance, listo en cualquier segundo para intervenir. Ruiz se detuvo ante la puerta con la placa «Sala de descanso del personal», sacó una llave del bolsillo de la chaqueta y abrió la cerradura. Empujó la puerta, dejando pasar a Carmen adelante con un gesto que debía parecer galante, pero de hecho era una orden autoritaria. «Entra, no te quedes ahí», pronunció con una sonrisa desagradable. Carmen cruzó el umbral, y la puerta detrás de ella se cerró inmediatamente con un clic pesado. Se encontró en una pequeña habitación, sofá junto a la pared, sillón, mesita de café, ventana con cortinas firmemente corridas. Una lámpara de mesa ardía tenuemente, creando luz atenuada, íntima. Todo aquí estaba preparado para lo que no debía suceder. En este momento Elena ya conducía a los representantes de la Dirección Regional y la Fiscalía al edificio de la prisión y los acompañaba a la sala de observaciones. Carmen sabía que en algún lugar bajo el techo, en la rejilla de ventilación, funcionaba una cámara. Sabía que cada palabra, cada movimiento se estaba grabando. Sabía que en la oficina contigua estaban sentados representantes de la Fiscalía y la Dirección Regional, observando lo que ocurría en tiempo real. Este conocimiento daba fuerzas, ayudaba a no ceder al pánico. Ruiz pasó junto a ella, giró lentamente, recorriendo a Carmen con mirada evaluadora de depredador que estudia la presa. «Aquí estamos a solas», pronunció, quitándose la chaqueta y colgándola en el respaldo del sillón. «¿Sabes? Te he estado observando desde el primer día que apareciste aquí. Callada, sumisa, trabajadora. Precisamente lo que me gusta en las mujeres. No como esas presidiarias, siempre respondiendo, mirando con ceño fruncido, como lobas. Tú eres diferente». Carmen callaba, de pie junto a la pared y apretándose contra ella con la espalda. Había que dejarlo hablar ante la cámara tantas frases comprometedoras como fuera posible. Cada palabra suya ahora trabajaba en su contra. «Me dijeron Torres y Ortega que no te resistirías», continuó Ruiz, desabrochándose los botones superiores de la camisa y dando un paso hacia ella. «Que eres inteligente, entiendes dónde estás y quién es el jefe aquí». «¿Dijeron bien? Yo. Solo quiero trabajar», sacó de sí Carmen,
tratando de que la voz sonara asustada y sumisa. Necesito dinero para mi madre, está enferma. Por supuesto, Ruiz sonrió burlonamente, acercándose más. Y trabajarás. Es más, me ocuparé de que tu salario aumente. Te daré el mejor turno, habitación separada en la residencia. Pero por eso debes estar agradecida. ¿Entiendes de qué hablo? Ahora estaba muy cerca, extendió la mano y tocó su cabello. Carmen instintivamente se echó atrás, pero la espalda ya se apoyaba en la pared, no había a dónde retroceder. No te muevas, tú. La voz de Ruiz se volvió más dura, más autoritaria. No hay de qué tener miedo. No soy una bestia, no te haré daño. Solo quiero divertirme un poco en mi cumpleaños. ¿Acaso es mucho? Tú entiendes, yo aquí soy el principal, de mí depende tu destino, tu trabajo, tu futuro. Una palabra, y te encontrarás en la calle sin un centavo. O, al contrario, vivirás como un rey. La elección es tuya. Esto es coacción, susurró Carmen, entendiendo que había que hacerlo decir cosas aún más explícitas. Ruiz se rió, corto, despectivamente. ¿Coacción? ¿Sabes palabras inteligentes? ¿Y qué? ¿Quién te creerá? Una simple limpiadora contra el director de la prisión con 20 años de experiencia y reputación impecable. Incluso si corres a quejarte, simplemente diré que tú misma te insinuaste, trataste de seducirme por beneficio. Y me creerán a mí, no a ti. Así ha sido siempre, así será siempre. Puso ambas manos en sus hombros, la atrajo hacia él. Carmen sintió el olor de su colonia mezclado con alcohol, vio de cerca sus ojos inyectados en sangre, la sonrisa satisfecha en los labios. Todo dentro de ella gritaba, huir, soltarse, pedir ayuda. Pero se contenía, entendiendo, un poco más, unos segundos más, y todo terminaría. Ya te digo que las presidiarias me aburrieron, continuó Ruiz, evidentemente disfrutando el momento. Y es verdad que se aburrieron. Las mismas caras, los mismos cuerpos. Quiero algo fresco, nuevo. Tú eres justo lo que necesito. Serás mi propiedad personal, ¿entiendes? Cuando quiera te llamaré, y vendrás. Sin preguntas, sin rechazos. Comenzó a quitarse la camisa, la arrojó al sofá. Luego se estiró hacia el cinturón de los pantalones. Y ahora desvístete. Lentamente. Quiero mirar lo que pronto será mío, ordenó, y en la voz aparecieron notas abiertamente animales. Carmen temblaba, apretándose contra la pared con todo el cuerpo. No. Por favor, no. No finjas. Ruiz dio un paso hacia ella de cerca, cerniéndose con toda su masa. Ya te digo, no vale la pena resistirse. De todos modos es inútil. Ahora eres mía, quieras o no. Y mejor acéptalo de inmediato, será más fácil para ti misma. La agarró por la mano, apretó dolorosamente, atrayéndola hacia él. Y en ese mismo momento, como por señal, la puerta de la sala se abrió con estruendo. En el umbral estaba Elena Vega, y detrás de ella Rafael Campos, un hombre en estricto traje gris con identificación de la Fiscalía en la mano y otros dos más uniformados de empleados del servicio penitenciario. Los rostros de todos eran duros, impenetrables. Ruiz giró bruscamente, soltando la mano de Carmen. En su rostro se reflejó incomprensión, luego shock, luego ira que comenzaba. ¿Qué están haciendo? ¿Qué demonios hacen aquí? Esto es espacio personal, conversación privada. Fuera de aquí inmediatamente. ¿Conversación privada? Elena dio un paso en la sala, y en su voz sonaba acero helado. ¿O coacciona acciones de carácter sexual con uso de posición oficial? ¿De qué hablas? Ruiz intentó mostrar indignación, pero en los ojos ya brillaba el miedo. Solo estaba conversando con la empleada, quería discutir su trabajo. El fiscal dio un paso adelante, abriendo una carpeta con documentos. Federico Ruiz, soy representante de la Fiscalía Regional.
Sobre la base de información recibida sobre violaciones sistemáticas de la legislación de su parte, respecto a usted se ha iniciado una verificación. Existe resolución de realizar acciones procesales. Extendió el documento a Ruiz. Este agarró el papel, recorrió con los ojos las líneas, y su rostro se puso gris. Esto es algún error, malentendido. Comenzó, pero la voz ya no sonaba segura. Ningún error. Rafael Campos se acercó a la mesita donde estaba el portátil que trajeron consigo los representantes de la verificación. Giró su pantalla de manera que Ruiz pudiera ver. Aquí está la grabación de lo ocurrido aquí en los últimos 10 minutos. Video y audio. Calidad excelente, todo se escucha y se ve perfectamente. En la pantalla iba la grabación, aquí Ruiz cierra la puerta, aquí se acerca a Carmen, aquí pronuncia sus amenazas y confesiones explícitas. Se desviste. Todo hasta el más mínimo detalle, cada palabra, cada gesto. Ruiz miraba la pantalla, y por su rostro se veía cómo comprendía la magnitud de la catástrofe. La mandíbula cayó, las manos temblaron, en la frente apareció sudor. Esto es una trampa. Gritó, girándose bruscamente hacia Elena. Tú organizaste todo esto, zorra. Querías ocupar mi puesto. Yo quería detener a un criminal, respondió Elena con calma. Y lo detuve. Todo lo que ocurrió aquí quedó fijado en presencia de representantes de órganos de supervisión. Jurídicamente impecable. Uno de los empleados de la dirección regional sacó una grabadora, la encendió. Federico Ruiz, usted es suspendido del cargo de director de la prisión correccional N. Grado 7 inmediatamente. Respecto a usted se realizará verificación de servicio con posible inicio de causa penal según el artículo 133 del Código Penal, coacción a acciones de carácter sexual. Tiene derecho a guardar silencio, derecho a abogado. Ruiz escuchaba, y por su rostro se veía que todavía no podía creer en lo que ocurría. Estaba acostumbrado a la impunidad, acostumbrado a que todo le salía bien, a que era intocable. Y de repente, todo se derrumbó en un segundo. Todos ustedes se arrepentirán de esto, graznó, mirando a Elena y Campos. Los destruiré, tengo conexiones, tengo influencia. Las conexiones no ayudarán cuando hay grabación de video del crimen, cortó el fiscal. Pase, por favor, a la oficina contigua para dar explicaciones. Los empleados del servicio penitenciario tomaron a Ruiz por los brazos y lo condujeron a la salida. Caminaba tambaleándose, todavía sin creer que su poder había llegado a su fin. Carmen estaba junto a la pared, observando lo que ocurría como en un sueño. Todo sucedió tan rápido, tan vertiginosamente. Hace un minuto estaba en peligro mortal, y ahora estaba libre, y Ruiz estaba quebrado y derrotado. Rafael se acercó a ella, tocó cuidadosamente el hombro. ¿Estás bien? ¿No te hizo daño? Carmen negó con la cabeza, sintiendo como las piernas cedían por la tensión vivida. No. ¿Todo bien? Llegaron a tiempo. Rafael la abrazó por los hombros, sosteniéndola. Eres increíblemente valiente. Hiciste lo que decenas de mujeres antes de ti no se atrevieron a hacer. Detuviste a un monstruo. Elena se unió a ellos, y en su rostro habitualmente severo había una sonrisa casi tierna. La operación fue exitosa. Tenemos todo lo necesario para iniciar causa penal. Ruiz nunca más volverá a este cargo, es más, recibirá condena real. Detrás de las paredes de la sala ya comenzaba el revuelo. El rumor de que habían detenido al director de la prisión justo durante su cumpleaños se difundió instantáneamente por toda la institución. Los empleados cuchicheaban en los pasillos, las reclusas intercambiaban miradas, sin creer sus oídos. La prisión realmente tembló, de miedo, de alivio, de esperanza de cambios. Torres y Ortega, al enterarse de lo ocurrido, inmediatamente se presentaron ante el fiscal para dar explicaciones. Para evitar responsabilidad penal por complicidad, confirmaron completamente todo lo que Carmen había escuchado en aquel turno nocturno. Contaron sobre otros casos cuando Ruiz abusó de su poder. Dieron testimonios que finalmente enterraron la carrera del exdirector.
Para la tarde todo el edificio administrativo conocía la verdad. Para la noche, toda la prisión. Las mujeres en las celdas lloraban de alivio, se abrazaban, agradecían al destino por la liberación. Muchas de ellas mismas sufrieron por culpa de Ruiz, pero callaron por miedo. Ahora el miedo se había ido. Sarina Ardán, al enterarse de los resultados de la operación, transmitió a través de un supervisor una nota para Carmen. Solo 2 líneas, gracias de parte de todas nosotras. Nos devolviste la fe en la justicia. Carmen estaba sentada en la oficina de Elena, bebía té caliente dulce que trajo Rafael, y sentía cómo gradualmente se liberaba la tensión de los últimos días. Lo había hecho. Había detenido al tirano. Había demostrado que incluso una mujer débil y acorralada es capaz de vencer si no se rinde y encuentra aliados. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, mirando a Elena. Ahora comenzará la investigación oficial, respondió ella. Iniciarán causa penal, realizarán interrogatorios de todos los implicados, recogerán pruebas adicionales. A Ruiz le espera juicio y, muy probablemente, condena real de prisión. Y a la prisión, nueva dirección y nuevas reglas. ¿Y yo? ¿Qué será de mí? Elena sonrió. Contigo todo estará bien. Lo prometo. Y Carmen le creyó. El mes después del cumpleaños de Ruiz pasó volando como un solo día interminable y tenso. La prisión N. Grado 7 vivía en régimen de verificaciones continuas, interrogatorios, investigaciones de servicio. La fiscalía trabajaba metódica e implacablemente, reuniendo pruebas de violación de la ley. Los investigadores interrogaban a reclusas, personal, estudiaban la documentación de los últimos 5 años. Con cada día el cuadro se volvía cada vez más claro y terrible. Resultó que Ruiz había abusado de su posición sistemáticamente. Durante el tiempo de su dirección llegaron 17 quejas anónimas de reclusas sobre coacción y acoso, pero todas fueron archivadas gracias a los esfuerzos del propio Ruiz y sus allegados. Varias mujeres, ya liberadas al momento de la investigación, aceptaron dar testimonios oficiales, sin importar los miedos pasados. Sus testimonios confirmaban el sistema de intimidación y violencia construido por el director de la prisión. Carmen fue llamada varias veces a interrogatorios como testigo clave y víctima. Cada vez tenía que revivir nuevamente aquellos minutos en la sala de descanso, responder a preguntas detalladas, a veces incómodas del investigador. Pero se mantenía firme, respondía clara y consecuentemente, sin confundirse en los testimonios. La grabación de video hablaba por sí misma. Torres y Ortega, que dieron testimonios contra Ruiz con la esperanza de suavizar su situación, recibieron severas amonestaciones y fueron degradados de sus cargos. A Ortega lo trasladaron al puesto ordinario de guardia, a Torres a supervisora ordinaria sin derecho a dirigir turnos. Esto era misericordia comparado con lo que podría haber ocurrido. Ambos lo entendían y aceptaron el castigo en silencio. El propio Ruiz estaba bajo compromiso de no salida esperando el juicio. Le fueron presentadas acusaciones por 2 artículos, coacción a acciones de carácter sexual y exceso de autoridad oficial. La investigación reunió una base probatoria tan convincente que incluso abogados caros no podían oponer nada. La prisión mientras tanto vivía sin dirección permanente. Como directora interina nombraron a Elena Vega, decisión que apoyaron todos los empleados sin excepción. Incluso aquellos que antes temían su severidad, ahora veían en ella a una directora justa y honesta. Elena se puso a trabajar enérgica y decididamente. Su primera disposición fue la revisión completa de todos los procedimientos y reglamentos internos. Personalmente verificó las condiciones de detención de las reclusas, escuchó sus quejas y propuestas, eliminó las violaciones más flagrantes. Introdujo un sistema transparente de estímulos y sanciones, excluyendo subjetivismo y arbitrariedad. Organizó reuniones regulares con el personal, donde cada uno podía expresar su opinión sin miedo a represalias. Las reclusas sintieron los cambios casi de inmediato. La atmósfera en la prisión cambió, se volvió menos opresiva, más humana.
Las mujeres dejaron de asustarse de cada aparición de la dirección, comenzaron a sonreír, a hablar más libremente. Sarina Ardán en uno de los encuentros con Elena dijo, por primera vez en 3 años siento que estoy en una institución correccional y no en el feudo personal de un sádico. Rafael Campos recibió ampliación de poderes y de hecho se convirtió en la mano derecha de Elena. Su experiencia de trabajo con personal y habilidad para encontrar enfoque a las personas resultaron ser invaluables en el periodo de reformación de la prisión. Realizó recertificación de todo el personal, despidió a aquellos que estaban implicados en abusos, contrató nuevos empleados, jóvenes, enérgicos, no cargados con viejas costumbres. Carmen continuó trabajando como limpiadora, pero ahora era un trabajo completamente diferente en un lugar completamente diferente. La prisión dejó de ser para ella fuente de miedo constante y humillación. Al contrario, sentía aquí respeto, gratitud, incluso reconocimiento. Los empleados la saludaban, las reclusas sonreían cuando pasaba junto a las celdas. Su historia se hizo conocida por todos y muchos veían en ella un símbolo de resistencia a la injusticia. Un mes después de la suspensión de Ruiz, la Dirección Regional del Servicio Penitenciario realizó comisión certificadora oficial para nombrar dirección permanente de la prisión. Los resultados fueron predecibles y justos. Elena Vega fue aprobada unánimemente para el cargo de directora de la Prisión Correccional N. Grado 7. Rafael Campos recibió ascenso a primer subdirector con poderes ampliados en trabajo con personal y cuestiones de régimen. El día del nombramiento oficial Elena reunió a toda la dirección en la sala de conferencias. Estaba de pie ante los empleados, alta, erguida, en uniforme impecablemente planchado, y hablaba con calma pero firmemente. Comenzamos una nueva página en la historia de esta prisión. Aquí ya no habrá lugar para arbitrariedad, violencia, abusos. Aquí reinarán la ley, la justicia y el respeto a la dignidad humana, tanto de las reclusas como de los empleados. Cada uno de ustedes puede contar con trato honesto, pero también yo exigiré de ustedes total dedicación y cumplimiento de estándares profesionales. Somos un equipo, y solo juntos podemos cambiar este lugar para mejor. Los aplausos sonaron sinceros y prolongados. Después de la reunión Elena invitó a Carmen a su oficina, ahora ya oficialmente oficina de la directora de la prisión, reparada y liberada de todos los recuerdos de Ruiz. Siéntate, Carmen, Elena señaló la silla frente a la mesa. Necesito hablar seriamente contigo. Carmen se sentó, mirándola con cautela. Elena abrió una carpeta con documentos, hojeó las páginas, luego levantó los ojos. Quiero ofrecerte otro puesto. Jefa de Economía de la prisión. Unidad de plantilla oficial, trabajo permanente con buen salario y paquete social completo. Serás responsable del abastecimiento, compras, mantenimiento de edificios y territorio en orden, coordinarás el trabajo del personal técnico. Salario 3 veces mayor que el de limpiadora, más bonificaciones trimestrales. Carmen guardaba silencio, sin poder creer lo que oía. Jefa de Economía era un puesto administrativo serio, responsabilidad, respeto, estabilidad. Pero yo no tengo experiencia en ese trabajo, balbuceó. Pero tienes educación superior en economía, experiencia de trabajo en empresa comercial y, lo que es más importante, honestidad e integridad, objetó Elena. No quiero tomar para este puesto a alguien de afuera, que no conozca las realidades de nuestra prisión. Tú conoces este lugar desde dentro, conoces a la gente, conoces los problemas. Además, te ganaste este ascenso con tu valentía. Piénsalo y dame respuesta. Carmen pensó poco tiempo. Rechazar tal propuesta sería tonto. Esta era una oportunidad para una nueva vida, para un salario digno, para la posibilidad de ayudar a su madre, alquilar vivienda normal, ponerse de pie. Acepto, dijo firmemente. Gracias por la confianza. Trataré de justificarla. Sé que la justificarás, Elena sonrió. Empiezas el lunes. Rafael te ayudará a adaptarte, te pondrá al tanto. La mención de Rafael causó una ligera calidez en el pecho. Durante el mes pasado Carmen comunicó mucho con él, la ayudaba a prepararse para los interrogatorios,
La apoyaba moralmente en momentos difíciles, simplemente conversaba sobre la vida, distrayéndola de pensamientos pesados. Gradualmente sus relaciones traspasaron los marcos laborales. Rafael la invitaba a almuerzos en la ciudad, la acompañaba hasta la residencia, le regalaba flores sin motivo. Era atento, cariñoso, sincero. Y Carmen sentía que le correspondía mutuamente. Una de las tardes, cuando estaban sentados en un pequeño café en las afueras de la ciudad, Rafael tomó su mano en las suyas. Carmen, quiero decirte algo importante. No lo tomes como atrevimiento o inoportunidad, pero no puedo seguir callando. Te has convertido en una persona muy importante para mí. Admiro tu fuerza, tu carácter, tu capacidad de no rendirte ante las circunstancias. Y quisiera estar a tu lado no solo en el trabajo. Si tú, por supuesto, no estás en contra. Carmen miraba sus ojos grises honestos y sentía como dentro florecía algo cálido y luminoso, que no había habido desde hacía mucho tiempo. Tanto tiempo había luchado sola, tanto tiempo se mantuvo con solo fuerza de voluntad, que olvidó cómo era tener un hombro confiable cerca. No estoy en contra, respondió en voz baja. Para nada en contra. Así comenzó su acercamiento. Lento, cauteloso, pero sincero. Rafael no la apresuraba, entendía que Carmen necesitaba tiempo para que sanaran las heridas del alma. Simplemente estaba cerca, apoyaba, ayudaba, daba calor y cuidado. La madre de Carmen, trasladada a sala de pago con el dinero del nuevo salario de su hija, comenzó a recuperarse lentamente. El habla se restauraba, la movilidad regresaba. Los médicos daban pronósticos cautelosamente optimistas. Carmen la visitaba cada fin de semana, le contaba sobre el trabajo, sobre los cambios en la vida. La madre escuchaba, acariciaba la mano de su hija y se alegraba en voz baja de que lo más terrible había quedado atrás. Pasaron 8 meses desde aquel memorable cumpleaños. La prisión vivía una nueva vida, ordenada, justa, humana. Las reclusas trabajaban en talleres, estudiaban en cursos, se preparaban para la liberación y regreso a la sociedad. El personal se relacionaba con sus obligaciones responsablemente y sin miedo. Elena dirigía firmemente pero con justicia, ganándose el respeto de todos sin excepción. Carmen se adaptó al nuevo puesto más rápido de lo que esperaba. Resultó que las capacidades organizativas y la educación económica ayudaban perfectamente en cuestiones de economía. Estableció el abastecimiento, optimizó las compras, ahorró fondos presupuestarios y al mismo tiempo mejoró las condiciones de detención. Elena varias veces la agradeció públicamente por el excelente trabajo. Las relaciones con Rafael se desarrollaban sin prisa, pero con seguridad. Se entendían a media palabra, se apoyaban en momentos difíciles, se alegraban juntos de los éxitos. Rafael conoció a la madre de Carmen, y ella lo aprobó de inmediato, veía en él confiabilidad y bondad. Una tarde, paseando por el malecón del río, Rafael se detuvo, se giró hacia Carmen y la miró seriamente a los ojos. Carmen, he pensado mucho. Tengo 37 años, estuve casado, y después del divorcio hace 10 años no conocí a una mujer con quien quisiera compartir la vida. Hasta que te conocí. Tú cambiaste todo. Me mostraste que es la verdadera fuerza de espíritu, que es el honor y la dignidad. Quiero estar contigo siempre. Cásate conmigo. Sacó del bolsillo una cajita pequeña, la abrió, dentro había un anillo simple pero hermoso con una pequeña piedra. Carmen lo miraba, y las lágrimas de alegría llenaron sus ojos. Había pasado por el infierno, perdió casi todo, pero resistió. Y ahora la vida le daba una nueva oportunidad de felicidad. Sí, susurró. Sí, Rafael. Acepto. Se casaron en silencio, sin ceremonia pomposa, se registraron en el registro civil de la ciudad en presencia de testigos y las personas más cercanas. Elena fue testigo por parte de la novia, un viejo amigo de Rafael por parte del novio. La madre de Carmen, ya capaz de moverse con bastón, vino a la ceremonia y lloraba de felicidad. El momento más conmovedor fue la felicitación de las reclusas de la prisión.
Sarina Ardán organizó la elaboración de tarjetas hechas a mano, cada mujer en su bloque dibujó algo suyo, escribió unas palabras cálidas. Resultó una pila entera de mensajes coloridos, llenos de gratitud sincera y buenos deseos. Carmen los leía y no podía contener las lágrimas. La vida se arregló. Carmen con Rafael vivían en su apartamento de 3 habitaciones en Buen Barrio, trasladaron allí a su madre. El trabajo traía satisfacción e ingresos estables. Las relaciones en la familia eran cálidas y armoniosas. La prisión N. Grado 7 finalmente se transformó. Elena continuaba implementando nuevos programas de rehabilitación de reclusas, elevando el profesionalismo del personal, mejorando la base material. Las verificaciones de órganos superiores invariablemente notaban los cambios positivos y ponían la institución como ejemplo a otras. Ruiz recibió 6 años de privación de libertad por conjunto de artículos. El juicio se realizó en otoño, las deliberaciones duraron 3 días. Las pruebas eran tan convincentes que incluso los abogados no intentaron lograr absolución, solo pedían clemencia. No la obtuvieron. El exdirector de la prisión partió a cumplir condena en prisión de régimen estricto para exfuncionarios de organismos de orden. Allí lo esperaba una vida completamente diferente, sin poder, sin privilegios, sin posibilidad de humillar a otros. Carmen se enteró de la sentencia y sintió no regodeo, sino alivio. La justicia triunfó. El monstruo fue castigado. Otras mujeres están protegidas. Pasó otro año. La vida de Carmen se llenó de una nueva felicidad inesperada, supo que estaba embarazada. La noticia la sorprendió en el día más ordinario cuando pasaba examen médico planificado en la unidad médica de la prisión. La doctora sonrió y dijo, «Felicidades, tendrá un hijo». Carmen estaba sentada en el consultorio, sosteniéndose del borde de la mesa, y no podía creerlo. Después de todo lo vivido, después de tantas pérdidas y tragedias, nueva vida. Un pequeño milagro creciendo dentro de ella. Rafael, al enterarse de la noticia, la abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. En sus ojos brillaban lágrimas de alegría. Puso la mano en su vientre y susurró, «Gracias. Me haces el hombre más feliz del mundo». El embarazo transcurrió tranquilamente. Carmen continuaba trabajando, pero Elena la pasó a horario más ligero, liberándola de cargas físicas. Rafael se movía alrededor de ella como una gallina clueca, cuidaba cada pequeñez, leía libros sobre crianza de niños, preparaba la habitación infantil. La madre de Carmen, casi completamente recuperada después del derrame, brillaba de felicidad, pronto tendría un nieto o nieta. Tejía zapatitos y calcetines diminutos, tarareando viejas canciones de cuna que alguna vez cantó para su hija. En primavera, cuando la prisión se ahogaba en manzanos florecientes y lilas, Carmen dio a luz a un niño sano de 3 kilos 400 gramos. El parto transcurrió sin complicaciones. Rafael estuvo cerca, sostenía su mano, susurraba palabras de apoyo. Cuando la partera le puso en brazos al hijo envuelto en pañales, lloró abiertamente, sin avergonzarse. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Carmen, mirando al diminuto ser que resoplaba con suaves cabellos oscuros en la cabeza. «Diego», respondió Rafael. «Si no estás en contra». El nombre significa sano, ileso. Que tenga una vida feliz, protegida, sin aquellas pruebas por las que pasaste tú. «Diego», repitió Carmen, sonriendo a través del cansancio. Hermoso nombre. Cuando regresaron a casa con el recién nacido, los esperaba una sorpresa. En el patio se reunieron empleados de la prisión, Elena, viejos amigos, compañeros de trabajo. Incluso Sarina, recientemente liberada anticipadamente por buen comportamiento, vino a felicitar. Todos trajeron regalos, flores, palabras cálidas. Elena se acercó, miró en el cochecito y dijo en voz baja, «Crecerá en un mundo donde sus padres cuidarán de él. Donde su madre no tuvo miedo de enfrentarse al mal. Esta es la mejor herencia que se puede dejar a un hijo». Carmen estaba de pie junto a Rafael, sosteniendo en brazos a su hijo, rodeada de personas que se habían convertido en su verdadera familia.
Recordó a aquella mujer desesperada que alguna vez vino a la prisión buscando cualquier trabajo. Recordó el miedo, la humillación, la desesperanza. Y ahora miraba a su hijo, a su marido amoroso, a su madre recuperada, a sus amigos, y entendía, la vida puede cambiar en un instante. Lo principal es no rendirse, no perderse a sí mismo, creer en la justicia. La prisión ya no temía a su director. Porque la directora era la honesta Elena Vega. Y Carmen, alguna vez acorralada, encontró no solo trabajo y estabilidad, encontró familia, amor y futuro.